supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo estuvo esta semana para ustedes? Bien, gracias al Señor. Escuchábamos ahorita el testimonio del hermano Gilbert de ver realmente la fidelidad de Dios y de ver, Gilbert, cómo realmente o un verdadero creyente da testimonio realmente del poder de Dios. Pues eso solamente se logra con una vida continua realmente en el Evangelio, cuando nosotros realmente perseveramos en la palabra del Señor, cuando crecemos espiritualmente. Así que todos los mensajes que nosotros damos, que el Señor nos permite, bien sea las enseñanzas bíblicas o el mensaje dominical, tienen la finalidad de que nosotros crezcamos realmente espiritualmente. Esa es la finalidad de cada mensaje. Y el mensaje de hoy pues realmente tiene un título que se llama Alcanzando la madurez espiritual. Así que vamos a hablar acerca de la madurez espiritual, pero también hablaremos acerca de lo que impide realmente alcanzar realmente una buena madurez espiritual. Y no pretendo realmente que en un solo mensaje usted logre madurar, porque eso se logra a lo largo realmente de nuestra vida cristiana, sino realmente esto es de un caminar diario con el Señor Jesucristo. Estamos realmente en una etapa de aprendizaje, una etapa de santificación. Yo llevo más de 20 años caminando en el Señor y realmente aún como pastor por la gracia del Señor, pues realmente aún debo ser enseñable, debo tener mi corazón dispuesto a aprender en la palabra. ¿Para qué? Para que en esos momentos que enfrentamos como cristianos, como nos contaba el hermano Gilbert al comienzo, pues nosotros realmente podamos siempre depender de Dios en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, y que podamos siempre glorificar y testificar el Señor. Nosotros también como pastores, nosotros también tenemos realmente dentro de la madurez la responsabilidad de exhortar realmente con paciencia. Hay un versículo que dice en 2 Timoteo 4:2, que es un llamado aquí a los predicadores. Dice que prediques la palabra, eso es lo que hacemos usualmente. Dice que istes a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Dentro de la madurez, nosotros como ministros del Evangelio, nosotros debemos tener esa madurez de exhortar a veces a los hermanos, ¿cierto? De guiarlos, de instruirlos, y también pues uno como creyente, pues también debe tener esa madurez para aceptar cuando realmente nosotros nos equivocamos. Es muy bonito cuando realmente uno es exhortado realmente en el Evangelio, en la palabra. Yo les he contado a algunos de ustedes, hace muchos años, un pastor de la iglesia donde estuvimos, él alguna vez vio un defecto que yo tenía y él en amor me llamó la atención, porque era un problema que yo tenía relacionado con mi hogar, y él con una madurez imprescindible realmente me llamó la atención. Y mire que yo no me choqué, yo dije, este hombre realmente es un hombre sabio y tiene razón. Y nunca se me olvida realmente esa exhortación que este pastor, este amigo, realmente él me hizo, que hasta el día de hoy, pues créanme que me ha servido. Entonces nosotros necesitamos tener madurez, tanto nosotros como ministros del Evangelio, para exhortar a veces a los hermanos, y lo mismo que la persona pues tenga esa madurez para recibir la exhortación de parte de Dios. Porque cuando no se tiene la madurez, ¿qué pasa? No, yo me voy de este lugar, es que aquí me regañan, es que aquí hablan fuerte y a mí realmente no me gusta eso. Entonces el mensaje de hoy realmente tiene esa finalidad, que nosotros aprendamos a ser maduros, como nos decían por ahí, madure chino, ¿cierto? Ya es época de que realmente nosotros maduremos. Además de eso, también trato de animarle, de instarle para que nuestra vida cristiana sea cada vez mejor. Igual la relación con Dios, igual la relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Nosotros debemos aprender a madurar cada día. ¿Para qué? Para que nuestra vida se pueda reflejar realmente de que amamos a Cristo, de que seguimos a Cristo, de que somos instruidos y guiados por la palabra de Dios. Entonces esa es la finalidad de la Biblia, la finalidad del Evangelio. No solamente salvación, sino que nosotros, mientras que estemos en esta vida, mientras que estemos en este cuerpo, podamos ciertísimamente tener una mejor vida cristiana, porque si no fuera así, pues de lo contrario estaríamos siendo igual que el mundo. O sea, se debe notar en cada cristiano que realmente tiene una vida muchísimo mejor. Por eso creo yo que a veces nosotros no predicamos con palabras únicamente, sino también con testimonio. Cuando somos buenos trabajadores, cuando somos responsables en lo que hacemos, pues estamos testificando de Cristo. Estos días también me pasó en el trabajo con un jefe, pues recuerdo que me pidieron un favor de llevar un pedido extra pues a otro lugar, y yo dije, sí, no hay problema, y yo alguna palabra espiritual utilicé,
pero yo en el momento no me di cuenta, sino cuando yo llamé a ver de la empresa, el jefe me dijo, oiga, venga, deme su número telefónico, porque lo escuché a usted que dijo algo y me llamó la atención. Y yo caí en cuenta después que yo había hablado una palabra pues bíblica. Y fue algo bonito porque pues estaba siendo coherente con lo que estaba haciendo y realmente con lo que estaba hablando. Continuemos, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Yo no soy Pablo, pero yo podría decir lo mismo. No es que totalmente yo haya alcanzado totalmente la madurez espiritual, pero Pablo lo decía, que él no pretendía haberlo alcanzado ya, pero una cosa hacía. Él olvidaba ciertamente lo que queda atrás y se extendía a lo que está adelante. Nosotros dentro de la madurez espiritual debemos tener esa madurez, ¿para qué? Para avanzar, para no quedarnos estancados, porque hay cristianos que a veces se quedan estancados. Ay, pastor, es que yo tuve un negocio y lo perdí. Y bueno, ¿y cuánto hace que fue eso? Le preguntamos. No, pastor, hace como 20 años. Y todavía sigue realmente con el mismo, quedándose ahí en lo que realmente no fue. Y así en muchas áreas de la vida cristiana, a muchas personas le pasa eso. Pastor, yo me divorcié hace como 30 años. Bueno, ¿y qué pasó? No, pastor, pues esperando a ver si mi esposa regresa. No, créame que posiblemente ya no va a regresar. Continúe su vida y siga adelante. Así que yo lo animo a que usted avance, a que no echemos nunca para atrás, sino que sigamos realmente adelante. Estos días también me escribió una persona que alguna vez vino a la congregación y actualmente creo que está en Bolivia, y me escribió y me pidió, pastor, le pido por favor que ore por mí y por mi señora madre. Y yo le pregunté, bueno, realmente pues algo específico, y pues él me comentó pues ciertamente el problema que estaban teniendo. Y yo automáticamente con la palabra y en madurez le dije, hermano, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Te estás congregando allá donde estás? ¿Estás leyendo realmente la Biblia? ¿Estás en oración? Y realmente él con un corazón de humildad me dijo, no, pastor, realmente yo reconozco que estoy fallando mucho en eso. Le dije, bueno, mejora esa parte, ora y pídele a Dios y busca un lugar donde congregarte y créeme que tu situación posiblemente va a mejorar. Y él quedó realmente muy agradecido. Así que vamos a ir al texto principal de la enseñanza del día de hoy. Si usted trae su Biblia como buen cristiano, como persona madura, ábrala allí en la carta a los Hebreos en el capítulo 5. Vamos a abarcar del versículo 12 al 14. Si no trae su Biblia, pues aquí en el monitor están los versículos. Vamos a leerlo, si quiere léalo conmigo. Versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué han alcanzado? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué preciosa palabra allí, este escritor allí a los hebreos, haciendo realmente una exhortación donde dice que ya debiendo ser maestro, está hablando realmente pues a personas que llevan tiempo realmente en el evangelio. Las personas que hoy en esta mañana están acá, pues las conozco la mayoría y sé que llevan muchísimos años en el evangelio, pero hay unos que están atrás, hay unos que están adelante y realmente hay personas que son como niños fluctuantes aún todavía. Y dice que después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Esos rudimentos son nociones básicas de una ciencia, de un arte, de una técnica o una profesión. Es como si una persona, o en mi caso yo que llevo 20 años, o el hermano, ¿cuánto lleva el hermano Jaime en el evangelio? Imagínense, ya con eso nos dijo todo. Y yo ir a la casa del hermano Jaime y decirle, bueno, hermano Jaime, le voy a enseñar cómo leer la Biblia, le voy a enseñar a usted cómo tiene que orar. No, porque ya realmente eso es para los niños. Ahí tengo que hablarles con comida sólida, tengo que hablarles con la palabra, y eso se trata realmente en todos los creyentes. Pero a veces vemos creyentes que pasan el tiempo, pasan los años y aún están diciendo, pastor, ore por mí, cuando ya deberían estar orando por otras personas. Orando también por el pastor, claro, orando por la congregación, orando por la obra, pero son personas que pasan los años y se vuelven dependientes realmente de un pastor. Nosotros debemos ser dependientes realmente de Dios,
porque nos enfrentamos a situaciones y a veces hay personas que necesitan una instrucción, que necesitan una guía. Y qué bueno que nosotros podamos abrir nuestra boca y predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y no decir, ay, qué susto me da. A mí me pasaba hace muchos años que me daba temor hablarle a otra persona del Evangelio. Y yo, no, pero ¿qué le digo? ¿Pero qué temor? No, nosotros tenemos que madurar, ir hacia adelante y vea, hágalo. Cuando usted vea a una persona que tiene necesidad, no lo dude, sino abra su boca. Y se va a dar cuenta que el Espíritu Santo le va a dar en ese momento de qué hablar. No sé si le ha pasado a alguno de ustedes que a veces le estamos hablando a otras personas y como que empiezan a venir esos versículos, ¿cierto? Como que empieza el Espíritu Santo a refrescar nuestra memoria y terminamos dando un mensaje impresionante. Y no para impresionar a los demás, sino realmente por hacerlo realmente por amor del Señor, por predicar a Cristo. Por eso yo usualmente no pierdo la oportunidad a veces de poderle predicar a otra persona el Evangelio, porque es algo tan maravilloso el poder testificar del Señor Jesucristo. Pero para eso se necesita una madurez. Pero hay cristianos, como le digo, que a veces son de la secreta, son del FBI, como que solo ellos saben que son cristianos, nadie más sabe que son creyentes, porque no se atreven realmente a testificar de Cristo. ¿Por qué? Porque les falta realmente esa madurez espiritual en el Señor. Hebreos 6, del 1 al 2, dice, por tanto, una exhortación, dice, dejando ya los rudimentos básicos de la doctrina de Cristo. ¿Qué dice? Vamos hacia adelante, hacia la perfección. Entonces, si ve que esto es un mensaje de exhortación a que los creyentes que llevan poco tiempo en el Evangelio no se estanquen, no se queden ahí, sino que vivan una vida cristiana plena en el Señor y que puedan testificar. Nosotros no tenemos estrategias de crecimiento, pero siempre he creído y siempre he dicho que si cada uno de nosotros se propusiera a predicarle a una persona y ganar a una persona para Cristo, realmente las iglesias estarían completamente llenas de personas. Y así debería ser, que nosotros podamos testificar de Cristo. Me gusta cuando leo los evangelios que siempre que Jesús sanaba a los enfermos, a uno les decía que lo siguieran, pero a otros les decía, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Si yo te preguntara esta semana le compartiste a alguien el evangelio del Señor Jesucristo, tal vez alguno me diría, pastor, es que estuve ocupado, el trabajo, los quehaceres. Bueno, y la semana pasada tal vez saldrías con las mismas excusas. Y hace un mes, y a veces tenemos excusas, porque siempre estamos nosotros llenos de excusas. Entonces nosotros realmente, cuando hablamos de la madurez espiritual y miramos a través de la Biblia, podemos encontrar que hay 3 tipos de personas que frecuentan la iglesia. También vamos a verlo el día de hoy. 1 Corintios 2, vamos a encontrar allí estos 3 tipos de personas que nos habla la Biblia. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16, dice, pero el hombre natural, aquí encontramos una persona, el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es ese hombre natural? Ese hombre natural es la persona que realmente pues no conoce de Dios. La persona que así diga que cree en Dios, pues realmente no escudriña la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que esta persona no puede discernir las cosas que son del Espíritu Santo, no las puede percibir. Hace 8 días hablábamos que si fuéramos nosotros el día de hoy y le habláramos el Evangelio a una persona que estuvo allí lacerándose y subiendo allí a Monserrate y haciendo estas peregrinaciones religiosas, y si le hablamos el Evangelio del Señor Jesucristo, para él va a ser locura, porque no las puede entender, no las puede percibir. Ahí es cuando la carta de Corintios se refiere a una persona natural. Nosotros en otro tiempo también obviamente éramos personas naturales que nos hablaban el Evangelio y como que lo rechazábamos o no entendíamos absolutamente nada. Pero dice en el versículo 15 ahí de Corintios, dice, en cambio el espiritual. ¿Quién es el espiritual? Pues la persona que ha nacido de nuevo, la persona que medita la palabra, la persona que se discipula, la persona que crece espiritualmente, la persona que es madura en la fe. Dice que en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Y no está hablando de juzgar, de señalar, sino de examinar con la palabra del Señor. A mí alguien un día en los comentarios de la página de YouTube me dijo, pastor, es que usted está juzgando. Le dije, no, yo le respondí, pues yo realmente no estoy juzgando, estoy haciendo lo que dice la Biblia que tenemos que
examinar, porque realmente pues juzgar, el juicio solamente le corresponde a Dios, porque Él es el juez justo, pero la Biblia nos da a nosotros un aval para nosotros poder examinar, poder exhortar allí a una persona, y no es con el ánimo de juzgarlo. Cuando yo hablo con algunos de ustedes en situaciones que de pronto algunos han tenido, no piense que yo lo estoy juzgando, sino lo estoy exhortando en amor, mirando el problema, tratando de buscar allí una solución. Entonces dice que en cambio el espiritual juzga, discierne todas las cosas, dice, pero no es juzgado de nadie. Primera Corintios capítulo 3, versículo 1 al 2. Entonces aquí ya encontramos una persona o personas naturales y encontramos personas espirituales. Yo creo que al final de este mensaje usted puede examinarse usted mismo, hacer un autoexamen y mirar en qué punto está usted. Si es una persona natural, que no lo creo, porque si está en este lugar es porque ya hay unos principios bíblicos, o si es espiritual, o si es la persona que vamos a ver a continuación. Primera Corintios 3, del 1 al 2. Dice Pablo allí a la iglesia de Corinto, una iglesia bastante conflictiva, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún ustedes no eran capaces, ni sois capaces todavía. Entonces imagínense Pablo allí hablándole a los corintios, dice que ya no les podía hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y hay personas que nos toca a veces darle realmente la lechecita espiritual, decirle: hermano, usted está orando, hermano, usted está leyendo la Biblia, cuando la persona sabe que son rudimentos básicos de la doctrina de Cristo. Por eso cuando una persona me escribe: pastor, ore por mí, yo ya no agarro como loco a orar, porque antes sí lo hacía, sino yo le digo: bueno, ¿cómo está tu vida espiritual? Como le dije a este hermano de Bolivia, está leyendo la Biblia, te estás congregando, porque ahí está la raíz muchas veces de los problemas espirituales, porque la persona en su inmadurez ha dejado muchos de estos hábitos que realmente son el alimento espiritual de cada cristiano. Y he aprendido que cuando esa persona tiene un problema y yo voy allí a la raíz y me dice: sí, pastor, pues bueno, la última vez que fui a la iglesia fue como en el año 2022, y eso porque había una cena allí. O la última vez que oré fue la última vez que tuve un problema. No, debemos nosotros orar continuamente, leer las escrituras continuamente, memorizarlas. Nosotros somos una iglesia que instigamos bastante a los hermanos a que tengan su propia Biblia, a que mediten en la palabra de Dios, a que aprendan la Biblia. No espere que sea el pastor o el maestro bíblico el que tenga que aprender los versículos, sino que nosotros podamos memorizar la palabra de Dios, porque hay mucha importancia en la palabra de Dios. Recuerde que Jesús fue tentado 3 veces y las 3 veces Jesús dijo: escrito está. O sea que ahí está en la escritura. Cuando alguien de ustedes tiene un inconveniente o alguien viene a una consejería, pues escuchamos a las personas e inmediatamente, ¿qué estamos haciendo? Buscando la respuesta allí en la palabra. No es que vamos a consultar el libro allí de Jorge Duque Linares o de estos pensadores o de estos motivadores a ver qué le podemos decir a las personas, sino que nosotros estamos escuchando y automáticamente nosotros estamos yendo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios realmente es Cristo, es el camino y la verdad, y ahí está la solución. ¿Cuántos están siendo edificados hasta este momento? Bueno, entonces continúa diciendo Pablo que tuvo que hablar a ellos como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, como le digo, al final de este mensaje, cada uno de nosotros tendrá que hacer un autoexamen para ver si es un hombre natural, espiritual, o si se ha convertido en una persona carnal. Porque esta predicación o el deseo de Dios y el mío como pastor es que el hombre natural se vuelva espiritual y que el espiritual no se nos vaya a convertir en una persona carnal. Nosotros sí que lidiamos realmente con esto para que la persona mantenga ese equilibrio espiritual en la palabra, de que sea una persona espiritual completamente en todas las áreas de su vida, porque cuando una persona alcanza la madurez espiritual y se vuelve espiritual, créame que se va a convertir en una gran ayuda para la obra del Señor, porque no son personas que ya tenemos que mirar cómo lidiar con sus problemas, sino que son personas que antes están diciendo: pastor, yo quiero colaborar, ¿qué hay que hacer? O pastor, mire, le estuve predicando allí a unas personas. A veces el hermano Gilbert me dice: estuve hablando a una persona, me gustaría que fuéramos. Entonces una persona que no está dando problemas, sino por el contrario, está trayendo personas allí al evangelio del Señor Jesucristo. Continuemos, 1 Corintios 1:18.
Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? Pues posiblemente una persona natural que rechace el evangelio, porque es la palabra de la cruz. Por eso le decía que cuando hablamos el evangelio a otras personas, ellos dicen, no, ustedes están como locos, ustedes son evangélicos, ustedes están completamente chiflados. Y es lo que nos dice Corintios, porque esta palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a nosotros, a los que se salvan, esto es el poder de Dios. O sea que nosotros como maduros podemos decir, el evangelio realmente es la palabra de Dios. Usualmente a veces hay personas que tratan de avergonzar el evangelio, ¿cierto? Y tratan como que de avergonzarnos y como que de atacar el evangelio. Pues realmente yo no me pongo a contender con las personas, pero sí a veces bíblicamente les doy respuestas que son contundentemente bíblicas. ¿Por qué? Porque realmente ese es el poder de Dios. Por eso la importancia de llenarnos del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Ahora bien, lo primero que usted y yo debemos entender que nosotros somos nuevas criaturas. Se cumple lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos estamos en Cristo? Algunos están en crisis. Ay, pastor, yo tengo una crisis. Pastor, yo tengo una situación. No, nosotros realmente, dice que si de modo que alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. O sea que hasta acá estamos entendiendo el mensaje. 2 Corintios 5:17, lo repito, que si de modo que alguno está en Cristo, hablamos nosotros los creyentes, los genuinos creyentes, los que ejercemos una fe genuina. Dice, somos nuevas criaturas. Por eso es que a veces las personas, cuando yo voy de mi familia, hoy voy a ir, me dicen, yo a usted lo veo como distinto, lo veo como rejuvenecido. Y realmente es por causa del Señor Jesucristo. Porque dice que las cosas viejas pasaron y el Señor hace todas las cosas nuevas. Pero hay algo que realmente impide alcanzar madurez espiritual. Y es no andar en el espíritu, sino en los deseos de la carne. Y es lo que Pablo habló allí a la iglesia de Galacia, en Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Aquí ya encontramos una batalla, encontramos una lucha. Y esa lucha muchas veces nosotros nos metemos. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne, ¿cuál es el deseo de la carne? El deseo de la carne es no ir a la iglesia, no congregarse, no leer la Biblia, no orar, no, qué pereza. Dice que es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces esa lucha continua que tenemos todos, desde el pastor en adelante. No es que yo me las sé todas, no, yo también a veces tengo luchas. A veces pasa la semana, de pronto el tráfico capitalino y se nos va el tiempo y de pronto como que se me olvida de pronto a veces cosas que nosotros tenemos que hacer en el Señor. Hasta lo básico de sentarnos a una mesa y dar gracias a Dios por los alimentos. Pero a veces del afán, como que cierto, agarramos la presa de pollo, eso es rapidito que acabamos. Y se nos olvidó darle gracias a nuestro Creador. En todas las cosas debemos ser agradecidos con Dios, con el Señor, sacar el tiempo de oración, de discipularse, de escuchar un mensaje bíblico. Yo tengo usualmente el hábito frecuente de todas las mañanas, pues porque tengo el tiempo de aquí de Fontibón hasta donde me desplazo hasta mi trabajo a Siberia, que son 40 minutos, de escuchar diariamente una predicación, un mensaje bíblico. Y ustedes no se imaginan lo bastante que me ayuda eso para mi vida cristiana. O si voy a predicar un mensaje, pues busco un predicador obviamente confiable, que sea realmente de Dios, y busco un mensaje de acuerdo a lo que yo voy a predicar, y créanme que saco bastantes cosas que a veces las hablo en el mensaje dominical. Entonces, si usted tiene la oportunidad, hágalo. Coja su micrófono, bueno, sus audífonos, muchas gracias, y deje de escuchar tantas noticias y escuchemos realmente acerca de Dios. Hay muchos predicadores que, si usted nos pregunta, nosotros podemos recomendarles para que realmente usted pueda escucharlo, o hay una emisora que en 1100 que se llama BBN, la cual usted puede escuchar y le va a ser de gran bendición. Entonces la Biblia nos habla aquí en Gálatas 5 de las obras de la carne y el fruto. Así que usted y yo debemos alcanzar esa madurez espiritual. 2 Corintios 10 del 3 al 5 nos dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Un versículo que me gusta bastante, aquí el 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Qué triste, no sé si a usted le ha pasado, es escuchar cristianos o personas que ejercieron la fe hablando mal de la iglesia, hablando mal de los pastores, hablando mal de la Biblia. Y aparentemente algún día desarrollaron esa fe. ¿Y qué? Porque ellos tienen ahora argumentos del mundo. Y esos argumentos del mundo, nos dice acá la palabra que acabamos de leer, que van en contra del conocimiento de Dios. A mí, cuando alguien me habla mal de una iglesia, de un pastor o una situación que se pueda presentar, pues yo digo, sí, realmente pues la Biblia nos habla acerca de eso, la Biblia realmente nos advierte acerca de eso. O sea, que yo le afirmo a la persona que lo que pudo haber pasado está escrito en la palabra de Dios. Le digo, no podemos evitar que eso pase, pero sí podemos hacer realmente la diferencia nosotros. Estamos en un tiempo realmente de apostasía, de laodiceísmo, donde se encuentran cosas realmente impresionantes. Estos días veía un video también de un pastor, si se puede llamar pastor, y estaba allí y él decía que él no iba a orar, que no iba a aceptar esa oración a la iglesia hasta que la persona no trajera dinero. Y yo decía, usted es mucho loco, mucho sinvergüenza, mucho desgraciado. ¿Y por qué desgraciado? Porque no tiene la gracia de Dios. Pero eso es lo que se está viendo hoy en día. Y las personas ya sí, amén, y corriendo realmente allá adelante a llevar allí su dinero. Y eso es porque personas no tienen esa madurez espiritual, porque se han desviado completamente del evangelio, están enceguecidos. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Entonces sí ve la importancia de que nosotros maduremos. Cuando usted madura como cristiano, usted está examinando, y es lo que usted debe estar haciendo en este preciso momento. El hermano Jaime, que es un instructor bíblico, y su esposita, ellos están atentos con su Biblia a ver qué es lo que habla este pastor. Y lógico, claro, y si obviamente pues el pastor dice algo que no está de acuerdo, pues obviamente se da lugar a ¿qué? A una exhortación, y eso lo hacemos. El hermano Gilbert sabe, cuando se sienta, tiene el privilegio de predicar, también yo estoy allí mirando a ver qué es lo que dice el hermano Gilbert, pero hasta el momento no he podido realmente ya exhortarlo. Lo mismo con el pastor José, que es un hombre que apreciamos mucho en esta congregación. Cuando él predica, realmente este hombre habla completamente la Biblia, destila Biblia por sus poros, y es agradable cuando una persona realmente es bíblica, y para eso se necesita realmente una madurez espiritual. Así que las armas de nuestra milicia son la palabra de Dios, la Biblia, conocerla, memorizarla. Que si decimos vamos al libro de Hebreos y decir, oiga hermano, ¿dónde queda Hebreos? No, que nosotros aún aprendamos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, y conocer realmente su orden. Cuando yo estuve en el instituto bíblico que tomé durante 2 años, nos tocó aprendernos todos los libros de la Biblia, y tocaba a veces en los exámenes realmente colocarlos allí orden por orden. Pero si yo le preguntara a usted, ¿conoce realmente cómo está el orden de la Biblia? Si le dijera vamos al profeta Amós, que son los profetas menores, a veces como que son difíciles realmente de encontrarlos. Y no ir allí al índice para mirar a dónde están, sino que nosotros podamos realmente conocer la palabra. Esto es importante, y esto es realmente alcanzar la madurez espiritual. ¿Para qué? Para la defensa del evangelio. Por eso le digo, cuando alguien procura hablarnos mal o atacar el evangelio, que nosotros podamos usar no la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios para poder responder allí a las personas. Y eso es algo realmente agradable que nosotros debemos hacer. Continuemos, 1 Corintios 14:20, continúa Pablo exhortando, hablando allí a los hermanos. Dice, hermanos, ¿a quién está hablando? A los cristianos, le está hablando allí a la iglesia de Corinto, y por ende una exhortación a nosotros. Dice, no sean niños en la manera de pensar, dice, sino más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. O sea que Pablo exhorta a que nosotros seamos maduros, a que crezcamos realmente espiritualmente.
Como le decía, para nosotros como ministros del Evangelio, como pastor, para nosotros es una bendición cuando vemos que las personas crecen espiritualmente. Hay personas que se han ido de la iglesia no por la doctrina, sino porque se cambiaron de localidad, se cambiaron de ciudad, y cuando a veces hablo con ellos, porque a veces de vez en cuando los saludo, les pregunto cómo están. Bien, pastor. ¿Y te estás congregando? Sí, pastor, estoy apoyando aquí una obra, estoy congregándome en tal parte, pastor. Y nomás el solo dialecto, la forma de hablar, se da uno cuenta que están creciendo. Y para uno pues es realmente un aliciente, porque dice uno, valió la pena poder pastorear a esta persona. Hoy nosotros estamos aquí, mañana no lo sabemos, pero qué bonito es que saber de las personas, que las personas siguen adelante en el camino del Señor, porque la iglesia no los va a hacer salvos, ¿cierto? Venir a cierta congregación o a cierta denominación no los va a hacer salvos. Lo que realmente los hace salvos es seguir el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero conozco personas que llevan años en el Evangelio, usualmente la primera congregación donde estuvimos, y hoy en día realmente parece que llevaran hasta ahora un par de meses en el Evangelio, y con unas inmadureces y con unos problemas que uno dice, pero esta persona lleva años en el Evangelio, servía en el Evangelio, y realmente esta persona no avanzó. Y también a veces se debe a ¿qué? A la doctrina que están recibiendo. Yo le doy gracias al Señor por esta pequeña congregación, porque Dios nos ha permitido que exponer la palabra del Señor Jesucristo. Aquí hablamos realmente de la Biblia. Los estudios bíblicos están llenos realmente de la palabra de Dios, y eso es algo que nosotros en madurez debemos defender. Pero a veces muchas personas inmaduras, es que yo voy a esa iglesia allá porque es que allá me siento tan bien. Pues claro, ¿cómo nos va a sentir bien si es una gran congregación que tiene pantallas, tiene buen sonido, tiene buenas sillas de teatro? Y no es que esté mal, porque ojalá un día pudiéramos tenerlas, ¿no? Sino que la persona se vuelve inmadura, la persona se vuelve inconstante. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hay cristianos, vuelvo y digo, que pasan muchos años y tienen inconsistencias. ¿Por qué? Porque nunca se atrevieron a madurar en la palabra, nunca se propusieron en su corazón realmente tener ese amor por las Escrituras, ese amor por Jesús, ese amor por la palabra. Así que no te conformes con solamente venir un domingo a la iglesia y creer que ya eres un cristiano lleno. No te conformes con eso. Tienes que dedicar vida diaria devocional en tu casa, vida de oración. Que no tienes tiempo, no saques excusas. Sí tenemos tiempo. El Señor es tan bueno, tan misericordioso, que nos da 24 horas al día. De esas 24, 8 la utilizamos para dormir, para descansar, 8 horas o tal vez nosotros hasta 10 horas para trabajar, pero tenemos tiempo. Y es lo que dice el libro de Eclesiastés, que todo lo que se quiere debajo del cielo, dice, tiene su tiempo. O sea que sí hay un tiempo, y Dios nos ha dado un tiempo para deleitarnos en la presencia de Dios, para la oración, para la lectura bíblica. Hazlo, ponlo por obra, y no me vas a dar la razón a mí, le vas a dar la razón al Señor y a su palabra, de que cuando nos volvemos maduros y realmente perseveramos en ese camino perfecto del cristianismo, nuestra vida va a ser completamente de bendición. Pero a veces hay vidas mediocres, y perdónenme la palabra, pero hay cristianos que se vuelven mediocres, tibios en la fe, y son las personas que tienen inconvenientes, y son las personas que usualmente están esperando a que un pastor ore y que sea mágico lo que ellos necesitan, y eso no funciona de esa manera. Eso funciona en el chamanismo, pero en el Señor dice la Biblia que Dios es un Dios de orden, y todo tiene su orden, ¿correcto? Y discúlpenme que sea tan gritón. Continuamos. Mateo 26:41. No la tenía ahí, bueno, déjalo ahí. Mateo 26:41 dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo es la carne? Débil. Decía el hermano esta mañana, y el hermano Mauricio, que nosotros tenemos un enemigo, y ese enemigo no es tu suegra, no es el vecino, no es tu cónyuge. ¿Sabe quién es el peor enemigo de nosotros mismos? No el pastor, no va a decir que es que el pastor, no. Cada uno de nosotros, nuestra propia carne, porque tenemos que batallar diariamente con la lucha de la carne. Como decía, a la carne no le gustan las cosas del espíritu, y se presenta esa lucha continua entre el espíritu y la carne. Pero si nosotros alimentamos más el espíritu, ¿qué va a pasar con la carne? Que la carne va a menguar.
Siempre he puesto un ejemplo, eso es como esos perros Rottweiler, esos perros que son realmente que los ve uno y le da temor. Esos perros, por más rabiosos que sean, si uno deja de alimentar a un perro de esos perros, ¿qué pasa? Se van a debilitar. Y llega el momento que se pueden morir. Y pueden ser muy rabiosos, pero si se dejan de alimentar, se van a debilitar y se van a morir. Y así debemos hacer con la carne. Alimentar menos la carne y alimentar más el espíritu. Y todos sabemos realmente cómo debemos alimentar realmente el espíritu. Pero ¿por qué somos débiles en nuestro espíritu a veces? Porque no renovamos nuestra mente. Y es lo que dice Efesios 4:22. Lo tenemos ahí, hermano Gilbert, adelante. Perfecto, Efesios 4:22 al 24. Dice Pablo allí a la iglesia de Éfeso, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos hacer? Abrazarla, vivir con ella. Dice, no, despojados del viejo hombre. ¿Y cómo es ese viejo hombre? Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo. O sea que esa vieja naturaleza, esa vida antigua en la que vivíamos, ¿qué debemos hacer? Sepultarla, morir realmente a esa vida. Y el versículo 23 nos da la clave, dice: y renovados en el espíritu de vuestra mente. Debemos renovar. Eso es como los computadores viejos, hay que formatearlos, hay que sacarle los virus, ¿cierto? Y meterles una información nueva. Eso tenemos que hacer realmente nosotros. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Con la palabra de Dios. Versículo 24, además de eso dice: y vestidos del nuevo hombre, creado ¿quién? Según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Qué tremendo versículo. Si tiene su Biblia, subráyelo, memorícelo, apréndalo, porque realmente nos está dando aquí el apóstol Pablo, nos está dando una clave bastante importante. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos realmente o sepultemos ese viejo hombre que está viciado conforme al mundo, a los deseos engañosos del mundo, y renovemos nuestra mente realmente y nos vistamos con ese nuevo hombre creado según Dios. Ahí es cuando se produce realmente el nuevo nacimiento, cuando puede ver uno que... Por eso el Señor Jesús dijo que por sus frutos los conoceríamos. Un árbol bueno da buenos frutos, pero un árbol malo, ¿qué pasa? Que no da buenos frutos y tiene que ser cortado, tiene que ser completamente quemado. Entonces por eso el Señor dijo que por sus frutos los conoceríamos. Por eso yo espero que cuando yo voy a la casa de algunos de ustedes y le pregunto a alguno de sus hijos: ¿y cómo es tu padre? Y yo espero que esa persona diga: no, mi papá es una persona muy responsable. Y que su esposa o su esposo me digan: no, pastor, esta persona que Dios me dio es una bendición. Pero cuando me dicen: no, pastor, ese ni me lo nombre, yo digo: aquí hay un problema. Y a veces pasa con cristianos: ni me lo nombre ni me hable, porque ese aquí no sirve para nada, es un grosero, es un patán. Yo no sé a qué va a la iglesia, puede calentar la silla, pastor, porque realmente aquí no está dando testimonio. Y eso es doloroso, pero suele pasar en muchas familias que se llaman cristianas. Vuelvo y le digo, aquí yo no estoy juzgando absolutamente a nadie, sino estoy haciendo un llamado, una exhortación para que nosotros maduremos y vivamos la vida de Dios y usted pueda realmente sepultar esa vieja naturaleza. Porque un día sí vamos a rendir cuentas delante de Dios. El pastor puede ser burlado, los hombres pueden ser engañados, pero Dios no puede ser burlado. Y lo que el hombre siembra, eso mismo va a recoger. Y nosotros realmente, puedo decirlo por testimonio, gracias al Señor recogemos buenos frutos. Dios ha sido bondadoso, ha sido bueno con nosotros. Lo que nos contaba el hermano Gilbert, lo que le pasó hoy sobrenaturalmente, Dios obrando. ¿Es por qué? Porque realmente son los frutos realmente de vivir para Dios. Hay unos frutos, yo puedo decir que Dios nos ha bendecido rica y abundantemente. Y no está hablando de los bienes materiales, sino está hablando de la parte espiritual. Pero si hablara de los bienes materiales, claro que Dios ha sido bueno, ha bendecido nuestra artesa de amasar, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra casa ha sido bendecida. ¿Por qué? Porque Dios realmente es fiel. Y realmente nosotros lo que hacemos, lo hacemos realmente para el Señor. Así que hay unos deseos engañosos. Y a veces de esos engañosos vienen los deseos de venganza, engaños de codicia. Y eso simplemente son los deseos de una persona inmadura. Ahora le puedo decir cómo nosotros podemos también renovar nuestra mente. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es que es viva y es eficaz.
Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ¿cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra de Dios, con el poder que tiene la palabra de Dios. Memorícela, vívala. No seamos solamente, como dice Santiago 1:22, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Porque a veces venimos, ay, oiga, qué tremendo mensaje, me gustó la enseñanza del hermano Jaime, y a la semana yo no sé ni de qué era lo que estaba realmente hablando. No, que nosotros podamos poner por obra la palabra de Dios, que algo que se le haya quedado a usted en el mensaje dominical, usted lo pueda poner por obra en su casa, en su familia, en su vecindario. Vívalo. Otra forma de cómo renovar nuestra mente está en Juan 5:39 al 40, que es lo que estamos hablando. Dice, escudriñad las escrituras una vez al año. No, qué pena, estoy leyendo mal. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. O sea que sí es una orden para los cristianos que escudriñen la palabra de Dios. ¿Qué significa escudriñar? Ir continuamente allí a la escritura. Me gustó lo que dijo Mauricio esta mañana y lo felicito. Me dijo, pastor, o nos está hablando a todos, estoy cogiendo mi Biblia, estoy rayando con un marcador esto y con lo otro. Es lo mejor que uno puede hacer. Entre más sucia esté esa Biblia, créame que más limpio va a estar su corazón. Y yo tengo eso, mi Biblia, ustedes la ven, y está toda rayadita. Tiene muchos años, pero yo entiendo mi Biblia, mejor dicho, a la perfección. Y me gusta rayarla, y a veces de pronto no me acuerdo la cita bíblica, pero yo sé dónde está y con qué marcador está o con qué lápiz está, y llego rápido allá. Y eso es una gran bendición. Lo felicito, hermano Mauricio, por eso. Y es la actitud que debe tener todo creyente, de tener su propia Biblia, de rayarla, memorizarla, y créame que le va a ser de gran bendición. Continuemos. Así que es necesario que nosotros realmente alcancemos esa madurez espiritual. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué bonita promesa de parte de Dios, que nos guarda en completa paz. Recuerde que la paz de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento, inclusive de la situación como esté el mundo, la carestía, la inflación, que estemos a puertas, si uno lo quiera, de una tercera guerra mundial, de lo que estemos pasando. Realmente que el Señor nos guarda en completa paz. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento ha perseverado realmente en el Señor. Otra clave para nosotros madurar es la confianza en Dios. Lo que dice Filipenses 4:5-6, dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por cuántas cosas tienes que preocuparte? Por ninguna. Ay, pastor, pero es que usted no conoce mi situación. No, usted no conoce realmente la palabra de Dios. Por ninguna cosa nos debemos preocupar. A veces vienen situaciones, pero realmente lo que hacemos nosotros realmente es poner la confianza delante del Señor y mirar realmente cuál es la solución en el Señor, y no empezar a renegar, ni a maldecir, ni hablar mal de las personas, no, sino buscar realmente la confianza realmente en Dios, porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando vienen circunstancias a nuestras vidas como cristianos, hagamos un alto en el camino, pidámosle en oración a Dios que nos guarde, porque sí, a veces, como decía Gilbert, nos pasan situaciones y uno se preocupa, uno se angustia, pero uno mantiene realmente la confianza en Dios, en el Señor. Y bueno, miremos a ver qué hacemos. El día de hoy tengo que ir a solucionar un problema con mi señora madre, con mi familia, y bueno, y yo dije, bueno, se presentó un problema y bueno, toca mirar la solución. Hablé con mis hermanos, dije, bueno, yo sé en quién he confiado y en quién he creído. Y Dios nos da esa sabiduría para que nosotros podamos perseverar y seguir siempre adelante. Y no preocuparnos, sino vivir afanados y estresados. ¿Y ahora qué haremos? Ay, no, mire lo que pasó y Señor, no, sino que vivamos realmente la confianza en el Señor. Gálatas 4:19, ya vamos culminando nuestra enseñanza del día de hoy. Si estaba por ahí atrás, bueno, tampoco la tengo ahí. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea
formado en vosotros. Imagínense la carga que tenía Pablo realmente por las personas, por los creyentes, porque él decía, por quienes sufro dolores de parto. ¿Acaso uno de hombres sabe los dolores de parto? Pero Pablo estaba haciendo una metáfora acá y obviamente decía hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pues digo, yo no soy Pablo, pero a veces nosotros los predicadores tenemos esa carga por los hermanos, de que Cristo sea formado en cada uno de ustedes, de que ustedes puedan crecer espiritualmente, de que maduren, de que tengan mejores matrimonios, de que sus hijos estén en toda sujeción, de que su familia realmente pueda confiar en Dios, y más en estos tiempos. Conozco el testimonio de Belinda, de Nuri, cuando las distinguí a ellas, estaban en un caos, estaban angustiadas por la situación, por lo que estaban viviendo, y hoy en día yo puedo decir, oiga, qué bonito que Cristo ha sido formado en estas mujeres. ¿Por qué? Porque han sido maduras y tuvieron situaciones difíciles y bueno, tratábamos humanamente de colaborarles y apoyarlas, pero realmente se fortalecieron en el Señor. Los discipulamos por bastante tiempo, íbamos a su casa creo que los días miércoles o jueves, a veces nos turnábamos con el pastor José y ellas estaban allí dispuestas, tenían su Biblia, sus marcadores, nos tenían cafecito, nosotros llevábamos el pan y eran unos tiempos muy bonitos. Y mira el resultado hoy en día. Y hoy están acá, y si un día se devolvieran para su nación, para Venezuela, se van a ir firmes con la convicción en el Señor Jesucristo. Y para uno, créanme que para mí como pastor, me da muchísima alegría decir, valió la pena realmente poder discipular a estas personas, poder pastorearlas realmente. Eso es lo que debemos hacer, ¿correcto? Y nosotros realmente pues también como pastores, nosotros también tenemos una responsabilidad, porque se necesita una madurez para servir al Señor. 1 Timoteo 3, del 1 al 7, habla de los requisitos de los obispos, de los pastores. Dice, palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, dice, buena hora desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? También dice que no un neófito. Un neófito es un recién convertido o una persona inexperta. O sea que para predicar el evangelio se necesitan todas estas características. Si los predicadores que hay hoy en día realmente tuvieran esta guía bíblica y la cumplieran y miraran y la examinaran, créanme que no se meterían en camisa de 11 varas, porque se meten a la ligera. Y hoy en día vemos, pues no tengo nada en contra de esto, pero vemos muchos artistas, actores que hoy en día ya son pastores. Y obviamente pues sus iglesias crecen, porque como tienen cierto reconocimiento, entonces la iglesia, vamos donde el hermano tal que era el actor, el galán de televisión, y allá se van de narices, pero a veces no tienen la madurez, son neófitos, son personas, pues Dios no hace excepción de personas, porque Dios escoge lo vil del mundo, y por eso dice que si alguno no lo ha obispado, dice, buena obra desea, dice, pero, ahí está el pero, cumplir con estos requisitos. Y a veces tengo que sentarme y leer esto y mirar si realmente estoy cumpliendo esto. Marido no es la mujer, mejor me vale, si no mi esposa me va realmente a alinear. Prudente, sobrio, decoroso, hospedador, que tenga a mis hijos en sujeción. Y a veces tengo que como coger a echarle chulito realmente a esto, para cumplir realmente el propósito realmente de Dios. Y quiero terminar realmente con algo que es el peligro de no madurar. No sé si tenga ahí Efesios 4 del 13 al 15. ¿Qué sigue? Efesios, sí estaba ahí, Efesios 4 del 13 al 15, ahí está, correcto. ¿Qué es el peligro de no madurar? Para concluir la enseñanza del día de hoy, alcanzando la madurez espiritual. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. Recuerde que el diablo es astuto, no solamente el chapulín colorado, sino el diablo también es astuto. Dice, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que no seamos niños fluctuantes. ¿Por qué? Porque el peligro de esto es que seamos llevados por todo viento de doctrina. Una persona inmadura, una persona inconstante es llevado por cualquier viento de doctrina. Hoy está aquí, mañana está escuchando allá, pasado mañana escucha allá y termina siendo un judaizante. Después vemos con un gorrito y con vestimentas y creyendo que tiene la verdad y volviendo a las raíces antiguas, circuncidándose y guardando el sábado y con una cosas raras que se encuentra hoy en día. ¿Por qué? Porque nunca maduraron en la fe. No se conformaron con las sanas palabras de Jesucristo, sino que ahora tienen comezón de oír. Mucho cuidado con eso. Yo a veces escucho y me gusta a veces indagar, porque nosotros los que estudiamos la Biblia a veces tenemos que escuchar cosas, ¿cierto? A veces el hermano Jaime me envía un video y puede ser que no sea relacionado a la Biblia, sino tiene que ser con el nuevo orden mundial, con las cosas del mundo, pero lo escuchamos y ¿qué hacemos? Que inmediatamente lo filtramos con la palabra de Dios. Pero no es que vamos a escuchar un mensaje, oiga, ¿será que sí tiene razón este apóstol que salió por allí y está haciendo milagros y sanidades y mire cómo son de prósperos allá? No, tenemos que tener mucho cuidado con eso, con lo que escuchas. Si no tiene la madurez, preferiblemente no escuches, sino sujétate realmente a Cristo. Yo espero en el Señor Jesucristo que podamos madurar, que podamos vivir la vida de Dios. Créame que esto le va a ser de mucho beneficio en su vida cristiana, en su matrimonio, en su vida laboral, en todas las áreas de su vida se van a ver los frutos, si usted sigue los consejos realmente de la palabra de Dios. Semana tras semana nos esforzamos en el Señor por traer realmente una palabra que transforme la vida de las personas. Así que póngase sobre sus pies, vamos a terminar en oración, dándole gracias al Señor por este día, por su compasión, por su misericordia, por la palabra que Dios nos permite traer y que Dios nos guarde para que nosotros podamos seguir siendo una iglesia bíblica que forme líderes bíblicos, que forme creyentes completamente bíblicos, que un día usted y yo podamos ir e impactar realmente a otras personas. Estos días me escribió una persona de Nicaragua, ellos tienen una iglesia allí en una localidad que se llama Waterfall, algo así, y me han invitado, pues bueno, yo no puedo ir, pues bueno, pero me han invitado que vaya, pastor, y estos días me escribió el pastor de allá y me dijo, pastor, nos gustaría de todo nuestro corazón tenerlo acá. Y yo dije, bueno, pues es honroso y gracias al Señor porque ellos han visto los videos, leen diariamente los mensajes y ellos simplemente se han dado cuenta de que somos una iglesia bíblica y nosotros no nos movemos por emociones. En mi carne, wow, quisiera ir pero no nos movemos, es bajo la voluntad del Señor. Pero algo que pude rescatar, dije, vale la pena realmente hablar la palabra de Dios. Así que es un privilegio predicar el Evangelio del Señor, la responsabilidad que tenemos. Hermano Gilbert, se aproxima ya la semana, la fecha de que nos traiga un mensaje, queremos escucharlo, ¿cierto? Es bueno escuchar a los hermanos predicar de Cristo. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu verdad, por tu fidelidad, Señor. Colocamos este tiempo que hemos tenido, Señor, te pedimos que tú nos permitas crecer espiritualmente, madurar, sepultar esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, Señor, esas cosas que nosotros sabemos, Señor, que son del mundo y que realmente no nos edifican, que realmente no nos sirven para nada, Dios. Perdónanos si hemos desechado tu palabra, queremos volvernos a ti con todo nuestro corazón. Te pedimos que preserves nuestros nombres en el libro de la vida y que nunca jamás, Señor, nuestros nombres sean borrados de allí, Señor. Que si tú vinieras hoy, que si tú regresaras por tu iglesia, que nosotros seamos dignos de ser llamados, Señor, allí a esas bodas celestiales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta congregación. Te damos gracias, Señor, por una ofrenda, Dios, sabemos que son necesarias, tu palabra dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad ni con tristeza, porque tú amas al dador alegre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, amén.